Hola a todos, hoy vamos a explorar una evolución que todos hemos vivido en nuestro día a día, pero que casi nunca nos detenemos a medir con rigor, que es cómo cambió la música en la última década. Para entender esto, no nos basamos en opiniones, sino en la evidencia que dejamos cada vez que le damos play. En estos últimos 13 años, Spotify dejó de ser simplemente una app de streaming en nuestros teléfonos, sino que se convirtió en el archivo sonoro más grande de la historia humana. Para este análisis, procesamos exactamente la escala de ese archivo. Estamos hablando del registro de más de 375,000 canciones y el comportamiento de 60,000 artistas. Tener este volumen de datos nos permite ir más allá de nuestras preferencias personales para responder a una sola pregunta. Estadísticamente, ¿cómo cambió realmente lo que escuchamos? La primera gran revelación al estructurar esta base de datos fue el volumen de producción, y la respuesta gráfica es innegable. Hoy se produce más música que nunca en la historia. En este marco de tiempo filtramos más de 250,000 tracks lanzados por más de 53,000 artistas únicos. Pero lo interesante no es el total, sino la curva. Si observan la gráfica superior, hay un punto de quiebre clarísimo alrededor de 2020, donde la producción simplemente explota. Como ingenieros y analistas, sabemos que una anomalía estadística así no ocurre en el vacío. ¿Qué causó este pico? Si miramos la gráfica de la izquierda, tenemos la respuesta en el formato de lanzamiento. Históricamente, la industria se movía por álbumes completos, pero miren el crecimiento de la barra gris en los últimos años. El formato de sencillo, también conocido como singles, acaparó el mercado. El modelo de negocio cambió. Los artistas ya no se encierran 2 años a grabar un disco. Hoy necesitan lanzar canciones constantemente para ganarle al algoritmo y mantenerse relevantes. ¿Y qué es exactamente lo que están produciendo en masa para alimentar este algoritmo? El top 3 nos da una radiografía perfecta de la cultura actual. Tenemos ATL Hip Hop, Pop y K-Pop. Estos lideran indiscutiblemente la tabla. Son géneros que están diseñados para ser virales, para ser rápidos y además para ser altamente consumibles. Entonces, el dato duro nos dice que tenemos muchísima más música lanzada mucho más rápido. Pero la siguiente pregunta lógica desde la analítica de datos es: ¿qué impacto tuvo esta sobreproducción en el ADN sonoro de las canciones? ¿Cambió la forma en la que suenan? Si el dashboard anterior nos demostró cómo cambió el mercado, este nos revela algo mucho más profundo: cómo cambió nuestro estado de ánimo. Y al cruzar el rigor estadístico con el comportamiento humano, los datos nos cuentan una historia fascinante y llena de contrastes. Fíjense en estas 2 líneas. Arriba a la izquierda medimos el balance, es decir, la positividad que transmite una canción. La tendencia está siendo una caída constante. Matemáticamente, la música de la última década se ha vuelto más triste y oscura, con una ligera caída adicional justo en la marca de la pandemia. Sin embargo, si miramos la gráfica de la derecha, la bailabilidad no solo no cayó, sino que se mantiene en niveles altísimos. Es una paradoja muy interesante. Estamos escuchando canciones más melancólicas, pero con ritmos diseñados específicamente para hacernos mover. El mapa de calor central nos confirma esta mutación en el ADN sonoro con precisión decimal. Mientras la fila inferior de positividad se va apagando hacia tonos más claros, con el paso de los años, observen la fila roja de la vocalización. Se vuelve mucho más intensa. Hoy buscamos ritmos para bailar, pero con letras mucho más habladas, directas y crudas. Cuando desglosamos esto por géneros, el contraste es brutal. En nuestro diagrama de dispersión vemos al pop y al hip hop dominando en la esquina superior derecha. Son inyecciones puras de alta energía y de alta bailabilidad. Pero si evaluamos el peso emocional en las barras de al lado, vemos que la música clásica, el rock y el R&B absorben los tonos rojos, quedándose como los refugios de la melancolía.
mientras que el K-pop o el country contemporáneo se mantienen en el extremo más alegre y azul. En resumen, la pista de baile no desapareció en esta última década, simplemente se adaptó a una generación que procesa emociones más complejas a través de ritmos más rápidos. 10 cerrado. Ese es el promedio global de popularidad de las más de 375,000 canciones que analizamos. En una escala de 0 al 100, la media es 10. ¿Qué nos dice este dato estadístico? Que en la era del streaming masivo, la inmensa mayoría de la música es ruido blanco que nadie escucha, y solo una fracción microscópica logra captar nuestra atención. Pero lo verdaderamente revelador es analizar qué es lo que sí logra captar esa atención. Observen las gráficas apiladas a la izquierda. La sección roja representa el contenido explícito. Vean cómo a partir de 2018 y 2019, la franja roja no solo crece, sino que invade la producción musical. Y esto va de la mano con la gráfica naranja de arriba. En 2017 marcamos un punto de inflexión crítico, que es la explosión del trap y la consolidación del hip hop. La música dejó de ser predominantemente cantada y se volvió más hablada. Nos volvimos consumidores de narrativas mucho más crudas, directas y sin filtros. Ahora, ¿cómo se traduce esto en el éxito de un artista? En nuestro diagrama de dispersión usamos una escala logarítmica en la base para poder medir a los gigantes de la industria sin que aplastaran a los artistas emergentes. Y descubrimos que tener millones de seguidores ya no garantiza una popularidad alta y constante. De hecho, si miramos nuestro top 10 de géneros más populares a la derecha, no veremos el pop tradicional de estadio, vemos fenómenos hipersegmentados y virales, por ejemplo, Japanese Viral Pop, Rap Canario o Sad Lofi. El mercado se fracturó. Ya no hay un solo género dominando el mundo. Hay nichos gigantescos y altamente leales impulsados por redes sociales. Para concluir, iniciamos este análisis preguntándonos, ¿cómo cambió la música en la última década? Los datos nos demostraron que la industria sufrió una metamorfosis total. Pasamos del álbum meticuloso a la producción masiva de sencillos. Comprobamos matemáticamente que el ADN sonoro mutó. Hoy consumimos ritmos diseñados para hacernos bailar, pero envueltos en frecuencias melancólicas y letras mucho más explícitas. Detrás de cada uno de estos millones de registros, de cada decimal y de cada coordenada en nuestras gráficas, lo que realmente estamos viendo es el reflejo de nuestra propia sociedad. Una sociedad que hoy consume más rápido, que demanda mensajes más directos y que busca procesar sus emociones a un ritmo acelerado. Al final, analizar datos a esta escala no es solo hacer bases de datos, es leer el comportamiento humano. Y los números, igual que la música, no mienten. Muchas gracias.